Esta operación, Flechas, es el resultado de la contención y la ofensiva que tiene el plan de estabilización en Arauca, que comienza a ofrecer y dar resultados para garantizar seguridad. Quiero también señalar en este caso que alias Arturo era considerado uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las FARC. Estuvo en el acuerdo de La Habana, luego de que recibió beneficios, traicionó a Colombia con el acuerdo, se refugió en Venezuela y desde allí buscó reactivar a estas disidencias para seguir afectando, delinquiendo, generando narcotráfico y disputando las rentas criminales del otro lado de la frontera. Más de 35 años de carrera criminal en las FARC, era uno de los cabecillas que estaba siendo considerado dentro de esa estructura de secretariado que están tratando de reorganizar las disidencias de la FARC y que no han podido, y que mucho menos ahora con este golpe contundente de nuestra fuerza pública van a poder materializar. Alias Arturo no solo entrenaba a jóvenes estudiantes en Venezuela en la construcción de artefactos explosivos, sino era responsable por la extorsión a los ganaderos, a los agricultores, a los comerciantes en los municipios de frontera. Alias Arturo también tenía responsabilidad en atentados terroristas como el de Saravena. Aquí nuevamente queda un mensaje claro en Arauca: todo aquel que atreva a desarrollar una acción terrorista, al final no hay rincón en donde se pueda esconder, porque va a ser capturado o neutralizado por nuestra fuerza pública. Y finalmente este alias Arturo también había sido responsable del asesinato de excombatientes de las FARC. Se libera así entonces Colombia y Arauca de una acción criminal de un cabecilla de las disidencias de las FARC para dar más seguridad, más tranquilidad y proteger de una mejor manera a los araucanos. También fue neutralizado en esta operación alias Ernesto, el cabecilla político, aquel que le gustaba salir a pavonearse en los medios de comunicación, a tratar de adoctrinar a los jóvenes, a tratar de alienar a la sociedad, generar odio y reclutar jóvenes para destruir su futuro y convertirlos en delincuentes criminales y terroristas. Por eso esta operación definitivamente desmantela de forma contundente a esta estructura criminal de las FARC. Seguiremos trabajando todos los días en Arauca para, con todas nuestras fuerzas, proteger a los araucanos. Seguiremos trabajando aquí en Arauca para, con todas nuestras fuerzas, garantizar la tranquilidad. Que sepa el ELN, que sepan las disidencias de la FARC, que no descansaremos ni un minuto para que en Arauca se restablezca la tranquilidad y la seguridad. Y un mensaje especial a los cabecillas del ELN y de las disidencias de la FARC que de forma cobarde actúan desde Venezuela en contra de los colombianos. Las puertas de Colombia están cerradas para todos esos cabecillas que quieren pasar la frontera para delinquir y cometer actos criminales en Colombia. Hoy he demostrado una vez más que en Colombia hay una fuerza pública que actúa, que no permite que se pasen de un lado al otro lado de las fronteras para afectar la soberanía, para afectar la tranquilidad y para afectar la seguridad de los colombianos. Quiero finalmente reiterar hoy y esta noche que destacamos el valor, la abnegación, el profesionalismo de nuestros hombres, de nuestro Ejército Nacional, quien lideró y trabajó en esta operación, la capacidad de nuestra Policía Nacional con su inteligencia, la capacidad de nuestra Armada Nacional, de Infantería de Marina, que aportó en esta operación, y por supuesto la capacidad de nuestra Fuerza Aérea, que en esta operación conjunta y coordinada permitió abatir a 23 de los principales criminales en Arauca. Hoy, además, recuperar y apoyar de forma humanitaria de los 5 heridos que están siendo atendidos en este momento, y de esta forma ratificarle a los colombianos que con todas nuestras fuerzas no descansaremos ni un minuto para estabilizar Arauca, para darle tranquilidad a los ciudadanos y para seguir avanzando en la recuperación de la tranquilidad en esta importante zona del país. Quiero darle la palabra al comandante general de las Fuerzas Militares, el general Navarro. Gracias, señor ministro. Un saludo muy especial de los soldados de tierra, mar, aire y río y de los policías de la patria, a todos quienes en este momento están siguiendo
esta importante noticia para el país. Como bien lo describió el señor ministro, la defensa, la estrategia que se determinó para Arauca está dando resultados, que son una serie de resultados que han venido produciéndose de manera paulatina. Hemos cumplido, señor ministro, con todas las órdenes suyas y la del señor presidente de la República. A Arauca llegaron más de 800 efectivos del Ejército Nacional que se determinaron en su momento, que son los que nos han permitido dar los resultados que tenemos en el día de hoy. Más capacidad de infantería de marina y más horas de vuelo y de plataformas de inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana, como bien lo anunciamos acá días atrás. Ante estos hechos lamentables que se presentaron a inicio de año en el departamento de Arauca, procedimos a la integración de capacidades de las fuerzas militares de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación. Y hagamos énfasis en lo siguiente: las burbujas de inteligencia. Las burbujas de inteligencia ha permitido integrar las capacidades de inteligencia de fuerzas militares y de Policía Nacional. Esta ubicación de estos bandidos obedecen a ese trabajo fundamental de inteligencia. Desde tiempo atrás nosotros los teníamos ubicados allá en el estado venezolano de Apure. Allá estaban en una retaguardia estratégica segura. Sin embargo, cuando ya pasan a territorio colombiano, les venimos haciendo un seguimiento desde la primera semana de febrero. Es un seguimiento paulatino por las diferentes corredores por donde fueron entrando. Y es así como anoche ya determinamos exactamente dónde era que estaban ubicados estos bandidos y se lanza la operación, una operación a las 3 de la mañana, con dificultades de meteorología, con dificultades de visibilidad, pero las capacidades de fuerzas militares y de Policía Nacional no son un impedimento para avanzar en estas operaciones. 3 de la mañana se produce la operación, una operación quirúrgica y de precisión de la Fuerza Aérea Colombiana, precedida por un asalto aéreo de comandos del Ejército Nacional y también de la Policía Nacional. Posteriormente procedemos a desarrollar la operación, el plan táctico terrestre, se producen combates también en tierra y continuamos aún todavía en las operaciones que han dado estos importantes resultados. 23 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 integrantes más de esta estructura capturados, heridos, y las fuerzas, las tropas en tierra, tal y cual como lo determinan los protocolos del derecho internacional humanitario, recibieron la atención y en este momento se encuentran en el hospital acá en el departamento de Arauca. Importante resaltar: integración de capacidades, fuerzas militares, Policía Nacional. El empleo para eso, para esta operación, aeronaves de la Fuerza Aérea, helicópteros del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, y en este momento tenemos más de 300 hombres todavía en operaciones de registro y cierre. Y le estamos haciendo un llamado a quienes todavía se encuentran en el área que pertenecían a esta estructura, que se entreguen. El Estado colombiano les tiende la mano para que se acojan al plan de sometimiento a la justicia. Material importante incautado: ametralladoras, morteros, lanzadores de granadas, fusiles, municiones varias y también dispositivos electrónicos que nos van a permitir determinar exactamente otros planes futuros que tenía esta organización. Señor ministro, con la neutralización de estos peligrosos sujetos, con el debilitamiento de esta estructura, seguimos avanzando en esa estrategia de que esa intención de refundar a las FARC sea un fantasma que debe quedar en el pasado. Muchas gracias, mi general Hubert Pinilla, director general de la Policía Nacional. Muy buenas noches para todos. Creo que, señor ministro, mi general Navarro, que ya se ha hecho un resumen muy sustancial de lo que fue la operación en el día de la madrugada del día de hoy, pero podemos resaltar otras cosas.
Necesariamente estos eran los objetivos que nuestro señor presidente nos había planteado a nivel de las fuerzas, que era algo necesario que hacer. Desde el primer momento en que la Policía Nacional, como dueña de la inteligencia dominante en la última fase de esta operación, se tiene el conocimiento, como ya lo mencionó mi general Navarro, de los últimos días de enero, principios de febrero, del ingreso de esta estructura y sus cabecillas desde territorio venezolano a territorio colombiano. Desde ese momento se hace necesariamente el seguimiento correspondiente. Ya el señor ministro lo mencionó, hay unas recompensas establecidas que ante esa inteligencia técnica y humana pues se van a hacer efectivos los pagos correspondientes. Dentro de esta operación, refiriéndonos a Arturo y Ernesto, como un cabecilla máximo Arturo, el cabecilla político e ideólogo de la estructura Ernesto, necesariamente se da un golpe contundente a todo lo que es el componente jerárquico de esta estructura, a todo lo que es el componente financiero, ya que también eran los que llevan a cabo todo el tema de las transacciones a nivel de narcotráfico y extorsiones a nivel de los diferentes ciudadanos de este lado de la frontera. Se da también un golpe contundente al tema del reclutamiento y de formación de nuevos integrantes de estas estructuras. Necesariamente el mensaje es muy claro. Las pretensiones que ellos tenían del lado venezolano de tener una retaguardia de ese lado de ese país era lo que los hacía a ellos en cierto momento creerse muy seguros. Está totalmente comprobado, su ingreso al territorio colombiano está vetado. Necesariamente, mientras ellos permanezcan de ese lado de la frontera, entre comillas, pueden sentir cierto grado de seguridad. Dentro del territorio colombiano, las capacidades de las Fuerzas Armadas están comprobadas que van a seguir dando los resultados que todos esperamos. Dentro del territorio colombiano, las pretensiones que tenían en Venezuela de hacerse fuertes y desde allá incidir mediante la zozobra y la intimidación en territorio colombiano, y una vez pasaron, necesariamente aquí se da un alivio a todos los habitantes de la región de Arauca en el sentido de la extorsión, la intimidación y la zozobra a nivel de todos los ciudadanos. Necesariamente el mensaje por parte del Gobierno Nacional, en cabeza de nuestro señor presidente, nuestro ministro y de las Fuerzas Armadas, es que aquí se va a estar combatiendo de plano todas estas estructuras. Esta estructura quedó diezmada, pero hay unos reductos que necesariamente, señor ministro, vamos a seguir combatiendo y los objetivos están trazados. Buenas noches.